Nuestros cielos están llenos de misterios. Objetos voladores no identificados secretamente investigados por los organismos gubernamentales de toda Europa desde hace décadas. Ha habido, y de hecho sigue habiendo, mucho secretismo alrededor de los ovnis y un interés por no hablar de este tema. Por primera vez tenemos informes y referencias de avistamientos procedentes de todo un continente. Este es un caso que se identifica perfectamente con el argumento de la película Encuentros en la tercera fase. Algunos expertos insisten en que muchos avistamientos tienen explicaciones racionales. A menudo podemos hablar de avistamientos de ovnis que realmente tienen una explicación racional detrás. Pero otros siguen desafiando la lógica. ¿Qué demonios es? Porque parecían telas de araña. ¿Son visitantes de otros mundos o fenómenos naturales? ¿Saben nuestros gobiernos en Europa más de lo que dicen? La respuesta puede encontrarse en las historias no contadas sobre los archivos de ovnis en Europa. OVNIs en Europa. Historias ocultas 3. Durante décadas, los gobiernos de toda Europa han estado guardando archivos sobre avistamientos de ovnis. A día de hoy, muchos de estos casos siguen sin explicación. Una lluvia misteriosa de filamentos blancos que cae sobre una ciudad en Portugal. Unas cegadoras luces blancas que iluminan un coche hasta pararlo en un camino solitario en Dinamarca. Y un piloto de líneas aéreas que se topa con un objeto sorprendente en un vuelo comercial. Nos dimos cuenta de que no era algo de este planeta. Era algo desconocido. Colomiers, al este de París, en Francia. 28 de enero de 1994. Volando a 60 kilómetros al este del país, este vuelo entre Niza y Londres con 24 pasajeros a bordo se encuentra con una vista inesperada. A muchos kilómetros de la aeronave se encuentra flotando en el aire un objeto marrón enorme. El caso de Air France es uno de los casos más impactantes de Francia. Es definitivamente una incógnita y fue registrada oficialmente como tal. Es evidente que cuando un piloto con experiencia en un avión de una gran compañía reporta haber visto un ovni, goza de bastante credibilidad. Nunca había visto una cosa así. Era muy diferente a todo lo que había visto hasta entonces, muy diferente. Nos dimos cuenta de que no era algo de este planeta. La periodista y escritora Leslie Kean se reunió con Duboc, testigo del avistamiento, en 2007. Jean-Charles Duboc pilotaba un avión de Air France sobre Francia y su copiloto o chofer estaba a su lado. Era aproximadamente la 1:15 de la tarde. El piloto Duboc recuerda con precisión lo que ocurrió ese día. Teníamos un día despejado, con más de 180 kilómetros de visibilidad. La azafata vino a traernos un café a la cabina y vi este objeto. Lo identifiqué como una aeronave que se estaba volviendo y el ángulo de inclinación era de unos 45 grados, que es muy peligroso. Pensé que ese avión iba a pararse. A pesar de presentar un contorno borroso y extraño, el ovni parecía tomar la forma de una V. Sin embargo, todavía parecía mantener la misma distancia desde el avión a unos 45 kilómetros. Era absolutamente enorme. Era de color rojo y marrón, con bordes borrosos, y estaba parado en el cielo. Me di cuenta de que estaba posado sobre París, y eso me sorprendió, claro. Vimos que se hacía transparente hasta hacerse invisible. Desapareció totalmente sin moverse. Fue realmente extraño, de verdad.
Lo miraron fijamente durante aproximadamente un minuto, que a muchos puede parecerles que no es mucho tiempo, pero en realidad es bastante para estar fijándose en algo concreto. Duboc y su equipo se comunican de inmediato para averiguar si los controladores de tráfico aéreo tenían constancia de este objeto en el radar. Les preguntamos si aparecía un objeto en esa posición y les describimos el tamaño y apariencia. No vieron nada en el radar y eso fue todo. Continuamos nuestro vuelo. El vuelo continuó sin problemas hasta llegar a Londres. No podían hacer nada más, así que simplemente continuaron. La normativa aérea exige que un piloto presente un informe en casos como este, pero el capitán Duboc rehusó hacerlo. Pasaron 3 años, nunca hice un informe escrito. Los ovnis son como un tema tabú entre los pilotos de Air France y me negué en rotundo a hablar del tema. 3 años más tarde, en febrero de 1997, el capitán Duboc leyó un artículo en la revista Paris Match que le hizo cambiar de opinión. El reportaje describía una serie de inexplicables avistamientos de ovnis en Francia, incluyendo el suyo. No solo revelan que desde el control de tráfico aéreo se había informado del incidente, aunque Duboc no lo hiciera oficialmente. Pero lo más importante es que Duboc descubrió que el radar militar sí realizó un seguimiento de ese ovni aquel día. Había una identificación por radar del Centro de Control de Espacio Aéreo de Francia, lo que resultó sorprendente. Y por eso decidí remitir un informe a la gendarmería, porque cuando aparece algo en el radar, eso existe. La policía abrió una investigación que se cerró sin respuesta unos 5 meses más tarde, dejando el tema en manos del departamento SEPRA de la Agencia Espacial Francesa. Los franceses son únicos, en el sentido de que tienen una agencia espacial que funciona de manera parecida a su equivalente en la NASA, y que ha estado investigando los casos de ovnis desde 1977. El equipo está encabezado por el experimentado investigador Jean-Jacques Velasco. Fue Velasco el que había descubierto que el radar militar sí fue capaz de captar un ovni porque tenía más capacidad que el radar usado para el control del tráfico aéreo en el momento de la observación. Teníamos evidencias militares que nos permitieron validar esta investigación. Lo que lo hizo extremadamente interesante era que además teníamos testigos oculares que contrastaron los datos del radar. Los datos del radar parecían corroborar las obsesiones de la tripulación de Air France. Esta era nuestra ruta a Londres. Aquí está Colomiers y vimos en el radar que el objeto estaba allí. La tripulación, el capitán y el copiloto, dijeron que cuando vieron el objeto empezó a desvanecerse desde los bordes y se volvió borroso hasta desaparecer. En efecto, el radar dejó de detectarlo en el momento en que se describe la desaparición del objeto. Cuando te encuentras con un objeto captado por el radar y en los informes se refleja que su forma coincide con la descrita por testigos fiables y creíbles, tienes un caso importante. La existencia de los datos del radar fue definitiva para Duboc en su convencimiento de que vieron algo extraordinario ese día, aunque reconoce que el paso del tiempo puede haber hecho que olvide ciertos detalles. Por supuesto que hice el informe 3 años después. Quizás pueda haber alguna diferencia con la realidad. Estoy de acuerdo, pero estoy seguro, con un 10-20% de margen de error, que había algo en el cielo, que era enorme y que no era de este planeta. Entonces, ¿qué podría haber sido ese misterioso objeto? ¿Es posible que el radar hubiera confundido erróneamente un avión civil volando cerca? Evidentemente, el lugar donde se produjo el avistamiento no era común, ya que el objeto estaba justo encima de París, y como sabes, es la capital de Francia, y como en cualquier otro sitio, como Londres o cualquier otra capital, los aviones no pueden sobrevolar estas ciudades, porque los aviones del ejército saldrían inmediatamente a interceptarles. ¿Podría haberse tratado de un avión militar? Vivimos en una época en la que muchos aviones experimentales son probados en secreto por todo el mundo.
Hay algunas formas aerodinámicas poco convencionales si hablamos de aviones militares. Podría haber sido algún nuevo tipo de aeronave en prueba para probar su rendimiento aerodinámico. Y no sería extraño que las autoridades no admitan estar testeando un avión militar a prueba cerca de una aeronave civil. Hay otra explicación alternativa. Un globo meteorológico había sido soltado a 80 kilómetros de distancia al otro lado de París a las 12:18, unos 56 minutos antes del avistamiento. ¿Resolvería eso el misterio? ¿Podrían haber confundido los pilotos un globo sonda con un ovni? El meteorólogo Thomas Affernacker cree tener la respuesta. Vieron un objeto ovalado en el horizonte de color rojo anaranjado. Luego cambió de forma a un triángulo. Los globos meteorológicos son de color rojo anaranjado. El avión volaba a una altura de alrededor de unos 9.300 metros. Y ese es el límite al que llegan la mayoría de los globos meteorológicos. Llegan a esa altura en la atmósfera y luego revientan. Antes de estallar, adquieren un tamaño muy grande, debido a que la presión a ese nivel es mucho menor. Ahora, por ejemplo, imagínese el látex rompiéndose y adquiriendo una forma de V transportada por una corriente de aire. El látex no caería directamente al suelo, sería arrastrado por esas fuertes corrientes durante una cierta distancia. Se sueltan globos meteorológicos con frecuencia en cualquier parte del mundo. Así que sí, pudo ser un globo meteorológico que fuera soltado cerca de la ruta de ese vuelo de Air France. Dicho esto, también hay que añadir que lo normal es dar aviso a los pilotos cuando se sueltan estos dispositivos. Pero sí, hay probabilidades de que a este avión no le llegaran esas advertencias, aunque es poco probable. Tiene que estar de broma. No, no era un globo meteorológico. Cuando vimos ese objeto sabíamos que no era un globo meteorológico. Era muy diferente, ya que era realmente grande y tuvimos desde el principio la certeza de que no era algo conocido. Un objeto no identificado. Los globos meteorológicos son pequeños globos de neopreno. El piloto indicó que el objeto tenía el tamaño de su dedo meñique. Y ese tamaño, a una distancia de 40 kilómetros, puede ser el equivalente a 300 metros. Un tamaño imposible para cualquier tipo de globo, lo que descartaría esta hipótesis. Algunos dicen que es una alucinación, pero la alucinación es una persona, no tres. Así que era real. ¿Era un globo? No, no hay globos de 300 metros. No tenemos ninguna posibilidad de explicar científicamente este avistamiento. Durante décadas, la Fuerza Aérea Danesa y la inteligencia militar han seguido con atención los avistamientos de ovnis. Uno de ellos es particularmente difícil de explicar. Me puse de pie y vi una cosa enorme encima del coche. Estaba muy asustado. Pensé, Dios mío, ¿qué es esto? Este caso es exactamente igual que el descrito en la película Encuentros en la tercera fase. El caso era extrañamente parecido a lo descrito por otra persona 25 años antes. ¿Fue la primera vez que una persona que gozaba de credibilidad dio un paso adelante? Jutland, Dinamarca, 29 de septiembre de 1995. Hacia las 9:30 de la noche de un viernes, el estudiante de enfermería Klaus Lundholm, de 24 años, conducía su vehículo solo. Era una noche agradable y estaba conduciendo a solas con mi perro. Le ordené que se sentara y estuviera quieto. La ufóloga Pia Knudsen ha analizado el caso. Su perro empezó a actuar de manera extraña en el asiento trasero del coche. No podía conseguir que el perro se relajara. De repente, todos los mecanismos de su coche empezaron a fallar. La ventilación del parabrisas y las luces del coche se apagaban y encendían. Toda la batería y la electrónica de su coche fallaron a la vez. Lundholm se fijó en el reloj de su coche que se movía de forma extraña.
No podía arrancar el coche. Y el reloj digital mostraba 8888 en la pantalla. De repente sentí que había algo sobre el coche. Vio una luz brillante. Pensé, Dios mío, ¿qué es esto? Miré de frente por la luna delantera y vi algo grande, muy grande encima de mi coche. Él afirmaba que si se hubiera subido en su coche habría podido alcanzarlo hasta tocarlo. Así de cerca describió el objeto. Estaba muy asustado. Podía sentir la adrenalina. Pensé, ¿es un ovni o qué es? Pude ver una cosa grande. Las luces daban vueltas y vueltas. Se movían sin lógica alguna. Poco a poco, las luces del objeto se atenuaron y se alejaron del coche hasta desaparecer. Klaus estaba tan impresionado por lo que había presenciado que solo contó lo ocurrido a los amigos más cercanos por temor al ridículo. Pero un mes más tarde, decide compartir su experiencia con un grupo de escandinavos entusiastas de los ovnis. No conocimos este avistamiento hasta un tiempo después, cuando algunos de sus amigos le dijeron que contactara con nosotros, un grupo de información sobre ovnis. Mandamos un investigador para entrevistarle en varias ocasiones. Ole Henningsen, del Grupo Escandinavo de Información sobre OVNIs, tenía acceso a los archivos no clasificados de la Fuerza Aérea Danesa. En su opinión, los archivos no ofrecen ninguna explicación lógica. Pero el experto en aviación Chris Yates tiene una teoría. Estamos hablando de dos posibilidades. Podemos estar hablando de un helicóptero o de un vehículo aéreo no tripulado. Ambos pueden posarse sobre un lugar particular. Y además, los helicópteros son utilizados por la policía y están equipados a veces con instrumentos, con luces, y que incluso pueden alumbrarte extraordinariamente en mitad de la noche, en cualquier sitio, casi como la luz del día. Sin embargo, un helicóptero volando tan cerca haría un gran ruido. Lundholm, sin embargo, insiste en que él no oyó nada. Fue muy tranquilo, no había ningún sonido, no había nada a mi alrededor. Tenía la sensación de que si salía y me subía en el coche, podía tocar esas luces. Si bien el hecho de que no hubiera ningún sonido era raro, lo realmente extraño sucede dentro del coche cuando su sistema eléctrico se corta. Klaus había comprado un coche de segunda mano, pero era prácticamente nuevo, así que no debería haber ningún fallo. Klaus no entendía por qué la batería dejó de funcionar y por qué todos los mecanismos se volvieron locos de repente. Lundholm dice que pasado el incidente no notó ningún fallo en el coche. No me explicaron por qué el reloj se puso en 8888. No lo sé. Era muy raro. Cuando arranqué el coche de nuevo, el reloj ya estaba normal. Cuando investigamos una serie de avistamientos de ovnis, nos encontramos con esta idea de que existe un campo electromagnético que irradia el ovni y que de alguna manera interfiere con cosas como la mecánica de un coche. Pasaron cosas extrañas y la gente empezó a sugerir que estos hechos estaban relacionados, pero no tenían por qué estar relacionados. Obviamente no estamos ante una evidencia lógica simplemente porque algunas personas están metidas en esto y se molestan o se emocionan por lo que les ha pasado. El grupo escandinavo de ovnis se encuentra sin argumentos para explicar el avistamiento de Lundholm. No tenemos más información a día de hoy sobre lo que este objeto era o qué causó ese avistamiento. Sin embargo, un dato extraño aparece. El avistamiento se asemeja mucho a otro incidente ocurrido 25 años antes también en la península de Jutland. Jutland, Dinamarca, 13 de agosto de 1960.
El oficial de policía Ival Marup está a punto de presenciar algo aterrador y extraordinario. Este agente de policía volvía a su casa bien entrada la noche cuando su coche se detuvo. Su radio y otros mecanismos eléctricos se apagaron. Por encima de él aparecía una intensa luz blanca que es absorbida por un objeto para luego desaparecer a toda velocidad. Grete, la viuda de Marup, recuerda el avistamiento de su marido y trata de reconstruir la extraña experiencia que éste vivió. Me dijo que estaba un poco asustado. Se preguntaba, ¿qué es? ¿Qué ha pasado? Este avistamiento es interesante porque el testigo es un oficial de policía. Y no es lógico que un oficial de policía vaya a sacar esto de su imaginación. No van a inventarse historias por su propio bien, porque si lo hicieran tendrían consecuencias para ellos. Ival Marup corre el riesgo de hacer el ridículo y perder credibilidad cuando habla de lo sucedido a sus compañeros de la comisaría. Nadie fue capaz de proporcionar una explicación. Algunos bromeaban incluso diciendo que tendrían que haberle dado un volante para ser internado en un hospital mental. Era un hombre muy serio. Era un oficial de policía que dijo que había visto este fenómeno. Era la primera vez que una persona que gozaba de credibilidad se atrevía a hacerlo. Un oficial de policía. Creo que es demasiado atrevido afirmar que un testigo policial es un testigo creíble, como para decir que cuando ven algo en el cielo, eso ya significa de alguna manera que tienen la habilidad innata de poder identificar esa cosa que ven flotando como un objeto volador no identificado de otro mundo. Todo lo que hizo fue decir que vio algo en el cielo y que quería hacer un informe a sus superiores o quien fuera, por si era algo que pudiera ser peligroso o que se tuviera interés en conocer qué es. Una institución tomó en serio el relato. La Fuerza Aérea Danesa empezó a investigar al descubrir que Marup tenía pruebas de lo que había visto. Fotografías del ovni. En algún momento apretó el botón de su cámara de policía y tomó 3 fotografías de lo que había visto volando y que luego desapareció. Después la luz desaparece, los faros vuelven a funcionar y su siguiente serie de fotos muestra que la carretera estaba vacía. Estas fotos solo muestran un pequeño punto en un cielo oscuro. ¿Qué es? No lo sé. La pequeña luz podría ser como un destello, por así decirlo. Si ampliamos este punto blanco, no podemos ver ninguna estructura. No hay nada. ¿Podría haber una alternativa más lógica que explique el punto blanco fotografiado? Cuando la Fuerza Aérea emitió su informe, señaló que a unos kilómetros había una estación aérea, Skystrap, y que desde allí despegaban y tomaban tierra los 6 aviones de combate T-33, y que pudo haber sido uno de ellos el que produjo ese avistamiento. 6 aviones T-33 sobrevolaron esa zona en maniobras de entrenamiento entre las 22:45 y las 23:45, despegando con intervalos de 10 minutos. Es muy posible que se trate de la luz de aterrizaje de un vuelo de entrenamiento del T-35. Ese tipo de luces son muy brillantes. Si están volando en condiciones nocturnas, necesitan iluminación sea como sea. Y la mejor posible cuando se acercan a un aeropuerto, ya sea civil o militar. Es posible que ese fuera el objeto que esa noche iluminó el coche del oficial de policía. No podían ser las luces de aterrizaje, porque esos aviones se acercaban por detrás. Lo único que podía ver desde ese punto podía ser el motor. Tal vez pudo ser una fuente de luz del motor de combustión o algo así. La Fuerza Aérea Danesa cerró su investigación después de un mes, declarando que lo que vio Marup fueron una serie de extrañas coincidencias. El Comando de Vuelos Tácticos cree que este incidente no ha tenido nada que ver con un ovni y que lo más probable es que una serie de coincidencias casuales ocurrieran al mismo tiempo.
Ibal Marup nunca recibió una explicación sobre lo que vio esa noche. Ese policía, Marup, solo quería saber qué fue lo que vio, porque él nunca había creído en platillos voladores, por así decirlo, o en ovnis. Marup murió creyendo que él fue la única persona que vio este extraño objeto. Pero 39 años más tarde, un operador de radar sorprendió con una nueva información. Nis Krogh, que trabajaba en una estación de radar cercana, se percató de un objeto extraño en su radar. Era la misma hora y la misma zona donde Ibal Marup declaró el avistamiento. Había algo que detectamos. No se movía muy rápido. Esa señal no estaba actuando como una aeronave conocida. Se dio esa circunstancia. Recibimos esa señal en el radar. De repente, en un par de barridos, volvía a desaparecer. Probablemente fuera solo una bandada de pájaros que volaban en la parte inferior del radar. Esta mancha se para durante un largo periodo. No era una nube, no era un pájaro, actuó como una cosa sólida. Hablamos entre nosotros aquí y con el equipo responsable. Nuestro jefe nos dijo que no habláramos con nadie del tema. No puedo decir qué fue lo que vio, pero no creo que fuera algo normal. El operador de radar dijo que quería hablar sobre el incidente, pero fue silenciado por sus superiores. Al final, en 2009, Krogh recibió la noticia de que la Fuerza Aérea danesa había levantado la prohibición a los empleados para hablar sobre el avistamiento. Pero la gran pregunta sigue sin respuesta. ¿Mostró el radar algo explicable como una bandada de pájaros o un helicóptero? ¿O algo más allá que se escapa de la lógica? No puedo hablar por mis compañeros, pero creo que todos sabíamos que había algo a lo que no podíamos dar respuesta. Évora, Portugal, noviembre de 1959. Unos objetos no identificados y brillantes son vistos volando sobre la ciudad durante el día. Mucha gente presencia este extraño avistamiento. Pero lo que sigue es aún más extraño. Una sustancia blanca y extraña, como telas de araña, cae sobre la ciudad durante casi 4 horas. Nadie sabe lo que es o de dónde viene. Solo que coincidió con la aparición de esos objetos voladores no identificados. ¿Qué demonios es esto? Porque parecían telas de araña. Creo que la gente no se da cuenta de lo poderosa que puede ser la madre naturaleza. Puede ser un simple caso de ciencia planetaria. 12 del mediodía. Empieza otro día normal hasta que un director de colegio, Joaquín Amaral, recibe una advertencia. Hay algo extraño en el cielo. El doctor Amaral estaba trabajando en su oficina y de repente recibe una llamada, porque un objeto volador no identificado está sobre la ciudad, algo grande. Él salió corriendo y vio una forma en el cielo, algo entre blanco y azul, un objeto que cruzaba un claro en el cielo. Es un primer objeto que cruza un cielo claro, muy claro. Este primer objeto es visto a una cierta distancia, moviéndose lentamente. Amaral tomó notas. La dirección se movía de noreste a suroeste, que estaba a una gran altura. Lo que pasa es que Amaral quería verlo mejor. Con el fin de obtener una visión más clara del objeto, el doctor Amaral consigue un telescopio de la escuela. Los profesores ponen el telescopio en el patio. José Ignacio Brito, un profesor de diseño, es uno de ellos. Vi una bola brillante.
El objeto en sí mismo no tenía una definición clara. Brillaba. Tenía una especie de zona oscura, pero brillaba, eso es todo. Ese objeto brillante vuela a través de la ciudad y desaparece. Pero entonces, otro objeto es avistado por encima de ellos. Es ahora cuando el verdadero drama comienza. Con el segundo objeto. El segundo objeto tiene una forma particular de volar. Este segundo objeto aparece justo encima de sus cabezas, cruzando el cielo. Y cuando el objeto está a unos 35 grados de ángulo con el horizonte, apuntaron el telescopio sobre el objeto. El misterioso objeto parece estar muy alto en el cielo, pero intentan ver claramente el objeto a través del telescopio. Cambió cuando la mirábamos. Hubo fases en las que se movía como con chorritos. Decíamos, no mováis el telescopio. Pero nos dimos cuenta de que se sucedían unas pequeñas explosiones. Así que se movía y luego se paraba. No era solo yo quien lo vio, los estudiantes también. Se dieron cuenta de que el objeto estaba formado por una esfera por encima y por debajo de otra forma circular, pero con forma ondulada. Y eso resultaba bastante curioso. El doctor Amaral dijo estar convencido de que los objetos no identificados eran naves extraterrestres, y el rumor se extendió por toda la escuela. Sin embargo, el experto en aviación Chris Yates cree que hay una explicación racional y se basa en los aviones militares de finales de los 50. En los años inmediatamente posteriores a la guerra, hubo muchas novedades en el sector de la aviación, tanto civil como militar. Estábamos desarrollando nuevos aviones de combate y bombarderos de largo alcance y otros avances. Así que teníamos muchas novedades en ese sector de la aviación. Mucha gente se había acostumbrado a ver distintos tipos de aeronaves de los años de la guerra, pero no estaban habituados a los aviones de la década de los 50 y que no entraron en funcionamiento hasta los 60. Si lo que el doctor Amaral y los profesores vieron no era más que un avión militar, ¿cómo podría explicar el movimiento de la aeronave? Un informe realizado tras el incidente en 1959 lo describía así. Parecía moverse de manera ondulada, como las medusas. En la parte superior tenía una esfera muy brillante que destacaba sobre el resto. Muchos expertos creen hoy que lo que Amaral está describiendo es un globo meteorológico. Los globos del tiempo eran muy comunes en los años 50. Se utilizaban en la industria de la aviación civil y militar, para medir la dirección del viento y para recoger datos científicos. Visto a distancia a través de un telescopio, un globo meteorológico se vería mucho más extraño que si lo miramos de cerca. Y su movimiento es ondulado conforme va adquiriendo altura. Todos estos factores hay que tenerlos en cuenta. Es muy posible que estemos ante algo tan simple como un globo meteorológico. El avistamiento del ovni en Évora posiblemente se explica como una serie de errores de identificación, si no fuera por un detalle extraordinario. La extraña sustancia parecida a una telaraña que caía del cielo en zonas como la escuela y otras partes de Évora y las regiones cercanas sigue siendo un misterio que ha desconcertado a los científicos desde hace más de medio siglo. Évora, Portugal, 2 de noviembre de 1959. Unos objetos extraños son vistos volando sobre esta tranquila ciudad de provincia. El director de una escuela municipal los ve con un telescopio, pero lo que él y muchos otros ven en Évora entonces tiene desconcertados a los científicos. Después de que pasara este objeto, empezó a caer del cielo como un algodón muy ligero. Alrededor de las 12:30 del mediodía, unos filamentos blancos empiezan a caer del cielo sobre la escuela. Rápidamente se les denomina cabello de ángel debido a su delicada y casi mágica calidad.
Todo cayó aquí. El patio estaba blanco. Los niños vinieron a verlo. Los estudiantes dijeron que eran telarañas y cada uno jugaba como quería con esa cosa. Fátima Ernesto era una alumna de 17 años en aquel momento. Escuchamos el murmullo y la emoción. El director del centro entró en clase y nos dijo a los mayores que nos fuéramos. Algunos tenían miedo. El director se acercó a nosotros a toda prisa para pedirnos que no nos tocáramos la boca, ni la nariz, ni los ojos, con las manos. Y eso hicimos. Aunque no lo sabían, los profesores y estudiantes de la escuela no fueron los únicos que vieron ese cabello de ángel cayendo. A unos 100 kilómetros de allí, en la base aérea de Sintra, también vieron la misma sustancia cayendo esa mañana. El general Tomás Conceição Silva, que tenía 25 años en aquel momento, habla de lo vivido al recordar el incidente. Llegué aquí esa mañana del 2 de noviembre. Todos los otros pilotos estaban repartidos por el lugar. Estuvimos hablando unos con otros a la espera de que nos adjudicaran aviones. Y entonces miramos al cielo y vimos unos pequeños filamentos como telas de araña que bajaban, cayendo desde el cielo. Cuando llegaron a nuestras manos simplemente se disolvían. No sabíamos lo que era. Pero no solo Silva estaba confundido. Decenas de testigos dijeron haber visto esa especie de cabello de ángel el mismo día. Toda la ciudad estaba cubierta de esas redes blancas. Causó mucha sorpresa. La gente empezó a preguntarme por la sustancia. En las cafeterías la gente hablaba del tema. Me decían, mira lo que ha pasado esta mañana. Así todo el mundo. Lo que pasó entonces fue aún más extraño. Durante las 4 horas que estuvo cayendo esa sustancia en Évora, el doctor Amaral se las arregló para tomar muestras del patio del colegio. Estas muestras las llevó a casa de un amigo. Allí le esperaba un viejo amigo, un astrónomo de prestigio en la ciudad, el almirante Conceição Silva. El almirante Silva era un aficionado entusiasta de la astronomía. Hoy, su hijo, que también fue testigo de la caída del cabello de ángel en Sintra, recuerda con sorpresa lo que vieron. Recordé el asombro de mi padre y el doctor Amaral, porque nadie sabía lo que esa sustancia era. Lo pusieron bajo el microscopio para verlo. Una pequeña célula con patas. Ni 6 patas, ni 8. 8 brazos sería probablemente una araña, y 6 sería un insecto. Como parte de las pruebas de esta extraña criatura, Amaral toma fotografías del cabello de ángel. Este es el cuerpo central. En la imagen se veía algo con tentáculos. Veíamos el cuerpo y los tentáculos. La sorpresa los atrapó mientras intentaban colocar esa sustancia en el portamuestras del microscopio. Esa cosa levantaba sus patas, los brazos, como lo quieras llamar, y cogía el cristal donde estaba expuesto como una especie de insecto que intentaba evitar ser aplastado. Era algo con vida. Esa fue la conclusión del doctor Amaral en ese momento. ¿Qué podía ser esa cosa con vida? Amaral siguió examinando el cabello de ángel durante meses, esperando encontrar respuestas. Pero no le llevaban a nada. Tomás Conceição Silva recuerda su frustración. Era muy raro. No era nada de lo que tuviéramos conocimiento en la Tierra, o por lo menos hasta ahora. Así que todavía en ese momento no podíamos explicar qué era. Amaral tomó la decisión de llevar la muestra a la Universidad de Lisboa para que la examinasen allí y quizás poder identificar qué era.
Pero hasta los mejores científicos de Portugal quedaron asombrados. Una de las posibilidades propuestas por estos científicos admitía lo siguiente. Podemos admitir que una cosa como esta pueda venir de algún planeta cercano o del espacio fuera de nuestra atmósfera. ¿Pero qué creían los científicos que podía ser esa sustancia? El biólogo celular Francisco Carrapiso pensaba que podía ser uno de esos billones de miniseres que viven en el mar, microorganismos del océano Atlántico. Podrían ser larvas de medusas microscópicas. Viendo las fotografías y comparándolas con lo que sabemos sobre los organismos biológicos existentes a día de hoy, hay una gran similitud entre lo descrito por el Dr. Amaral y la estructura de una medusa joven. Si la especie vista en esa sustancia era un organismo biológico marino, la pregunta aún está sin respuesta. ¿Cómo llegó hasta allí? El meteorólogo Thomas Affernacker ha investigado otros casos extraños en los que criaturas vivas parecen caer del cielo. No puedo explicar lo que pasó en Évora, pero pienso que la gente no se da cuenta de lo poderosa que puede llegar a ser la madre naturaleza. Es muy fácil para nosotros imaginar hojas o ramitas cayendo del cielo, pero no ranas o peces. Eso tiene que ser increíble. Su teoría pasa por creer que es posible que estas criaturas fueran arrastradas por un efecto rebufo y trasladadas a otro lugar. El efecto rebufo pudo provocar una corriente baja y mover estos seres al pueblo. Tiene que ser un fenómeno impresionante al verlo. Raúl Berenguel es profesor en la Universidad Fernando Pessoa e investigador de ovnis. Ha estudiado este caso desde 1978. Cree que la explicación puede estar más bien en el campo de la ciencia atmosférica. Tenemos un vacío de conocimiento respecto a la atmósfera del planeta. Digamos que entre los 14 kilómetros de altura y los 100 kilómetros, donde empieza el espacio, no tenemos aviones, ni globos, ni nada que investigue este área. Berenguel cree que esas telarañas siempre han existido en una zona alta de la atmósfera y que es una criatura microscópica aún no descubierta por la ciencia. Hay estudios más recientes que observan y verifican que estos microorganismos existen en capas altas de la atmósfera. Es probablemente del reino vegetal. Flota a una altura muy elevada y por algún motivo, quizá un motivo físico, a veces puede caer. Hasta hoy, Berenguel ha conseguido informes que confirman la caída de esta sustancia en 9 localizaciones de Portugal, remontándose hasta 1857. Pero en 1959 fue la primera vez que se investigaba con tantos detalles. Profesores, científicos y un almirante habían presenciado por primera vez este fenómeno. En un último giro de tuerca al caso de Évora, en 1978, un incendio en la Universidad de Lisboa destruyó las muestras de ese cabello de ángel. Su contenido se destruyó para siempre y no tenemos oportunidad de avanzar usando la ciencia para determinar su origen. Preguntamos a biólogos muy importantes en Portugal si a día de hoy tuviéramos una muestra, a pesar de todo el tiempo que ha pasado, ¿se podría hacer algo? Y nos dijeron que sí. Pero ya no será posible. Todo lo que ahora tenemos son fotografías y decenas de testigos que vieron lo que voló sobre Évora y todavía no se explican qué era esa sustancia misteriosa.